Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, no sé en qué momento se va a ver esto, así que saludo del modo que me sale. Mi nombre es Enrique Senestrari, trabajo como fiscal federal en la Justicia Federal de Córdoba, República Argentina. Se me ha pedido que comente mi experiencia con lo que es un régimen de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, lo que trato de hacer ahora es explicarles cuál es mi experiencia. A través de unos 34 años de antigüedad que tengo de trabajo en la justicia, he visto con tristeza y también con cierto grado, no sé si de indiferencia o por lo menos de impotencia, que en un sistema del Estado que debería ser el más justo, nunca o casi nunca se cumplió con lo que las leyes establecen. La Argentina tiene leyes que han ratificado convenios internacionales acerca de regímenes de protección para personas con discapacidad, y esto ha significado que tiene Argentina obligación de cubrir en todo el Estado, en todas las ramas de actividad del Estado, un cupo de personas que ronda el 4%, que sean personas con discapacidad, que sean incluidas en su trabajo. Bueno, esto en Argentina no se cumple, en mi trabajo menos, y a través de los años esa impotencia se convirtió en esperanza cuando pocos años atrás las autoridades de mi trabajo, que se llama Ministerio Público Fiscal, establecieron un sistema de ingreso democrático, que antes no era así. Explico de qué se trata. Antes, y todavía sigue siendo en buena parte del Poder Judicial argentino, que los jueces nombran a sus empleados por conocerlos, por ser parientes, por ser amigos, pero no examinando sus méritos, sino un sistema de relaciones que es absolutamente injusto porque excluye a aquellas personas que no tengan relación con miembros de la justicia. Esto es algo que, por lo menos en mi trabajo, como decía recién, generó un cambio porque se hizo un sistema de ingreso democrático, que significa que cuando hay vacantes se llama a un concurso de oposición y antecedentes, donde las personas interesadas en trabajar en el Ministerio Público no necesitan demostrar relaciones, sino idoneidad para su trabajo, conocimiento, antecedentes, capacitaciones, rendir un tipo de examen que se establece por regla igual para todos, y a través de eso se nos comunica a los fiscales quiénes son las personas que están en condiciones de ser designadas. Esto ayuda mucho porque ya no tenemos este problema de que siempre nombramos un amigo, un familiar. Es mucho más sano, mucho más equilibrado, y a la vez lo fundamental, cumple con lo que debe ser, que son los tratados internacionales y las leyes que obligan a la Argentina a dar trabajo a personas con discapacidad. Digo esto porque ese sistema de ingreso democrático no es solamente un sistema de exámenes y nada más. Estuvo muy bien pensado porque se pensó en la inclusión de las personas con discapacidad. Para cada clase de discapacidad, el Ministerio Público estableció un sistema mediante el cual se contactaron con cada una de las personas interesadas en participar, se verificó cuáles son las dificultades que les causa su discapacidad, cómo resolverlas para que el examen les dé las mismas oportunidades que al resto de los interesados, mediante charlas, videoconferencias con los interesados, conociéndolos, conociendo qué tipo de programas usan para trabajar, para estudiar, qué necesitan para poder leer un examen, cuál es su capacitación, cuáles son sus conocimientos. Bueno, todo un sistema de preparación para el examen que, si bien seguramente es perfectible, tiene resultados realmente excelentes, porque ha permitido en muchos lugares del país que fiscales federales designemos a personas con discapacidad. Yo les cuento un poco mi experiencia personal. A través de esto, tuve simplemente en un momento de un par de años atrás una vacante en la Fiscalía, una posibilidad de designar a una persona, y en ese momento, cuando vi esta oportunidad, al pedir que se me informara quiénes eran las personas que estaban preparadas, que habían rendido concurso, se me comunicó que había un sistema de acceso igualitario, que es la parte para discapacitados del programa de ingreso democrático. Y bueno, esto fue muy bueno porque me permitió cumplir un sueño que lamento no haberme forzado antes por hacerlo, pero me dio la oportunidad porque el sistema me lo propuso. Me llegó una lista de personas que habían rendido el examen y una lista de personas que también habían rendido el examen, pero con un título que era ingreso igualitario o acceso igualitario. Bueno, ahí vi que eran personas con discapacidades. Había personas que tenían problemas motrices, personas ciegas, personas con hipoacusia,
todo tipo de aquellas patologías o aquellas características, dependiendo de los casos, que hacen que la sociedad señale como discapacitadas a determinadas personas. A través de esto, lo primero que me pasó fue conocer a personas realmente maravillosas, tener entrevistas personales con estos chicos y chicas que vienen con todo su entusiasmo, con todo su deseo de lograr un resultado, de acceso, una oportunidad que la sociedad les dé para trabajar al igual que el resto. Bueno, a raíz de esto tuve la oportunidad de conocí, en mi caso, una abogada excelente, muy bien preparada, con un montón de esperanzas, de ilusiones, con mucha energía, y en este caso es la persona que a mí me dio la posibilidad de titular a esto como una oportunidad que nos dan las personas con discapacidad para aprender a incluir. Uno cree que cuando entra una persona con discapacidad, en este caso ciega, va a tener que cubrir y que cuidar a una persona con problemas, a una persona en dificultades, a una persona débil. No, de ninguna manera, no pasó así. Lo primero que fue que en principio yo y todo el equipo, que somos 20 personas, tuvimos la oportunidad de conocer a esta candidata a ingresar a la Fiscalía, ver cómo era su situación, las preguntas que nos hacemos todos, que hasta nos daba risa las respuestas que nos daba ella, porque era, ¿y cómo hacemos? ¿No podemos saludarte diciendo nos vemos? ¿Qué hacemos si te movimos un mueble en la oficina? ¿Te tenemos que llevar a todos lados? Todas las inquietudes que se nos presenta a las personas que creemos no tener ningún tipo de dificultades ante una persona que la tiene de manera evidente o culturalmente aceptada como discapacidad. Bueno, digo que nos enseña porque la experiencia sigue siéndolo cada día fantástica, porque hemos tenido ocasión de aprender cómo tratar a una persona, en este caso, repito, ciega, darnos cuenta de que en realidad nosotros le damos la discapacidad, nosotros la hacemos débil si la tratamos mal. Hemos aprendido al lado de ella a dejarla ser, dejarla hacer, a darle, y en esto hubo una gestión muy fuerte, porque si bien, repito, uno trabaja en la justicia, creo que uno de los organismos que menos preparado está para hacer estas cosas, porque no tiene en nuestro edificio ninguna clase de instalación de acceso universal, como se les llama, o de accesibilidad para todas aquellas personas con cualquier tipo de característica personal que tengan, de poder moverse y acceder a los servicios de un edificio, de un servicio de justicia, con las mismas oportunidades. Por supuesto que no, esto no ocurre así, hoy sigue siendo igual, edificios sin rampas, sin ascensores especiales, sin guías en los pisos, sin guías en las paredes, bueno, todo lo que se conoce como las medidas que se toman en estructuras edilicias para que las personas con discapacidad se puedan mover con la misma facilidad que el resto. Como esto no pasa, todo es una tarea, digamos, cuesta arriba, de tratar de darle a nuestra compañera de trabajo las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Se gestionó todo tipo de cosas, desde revisar, bueno, cuáles son tus características, y ella nos cuenta, bueno, yo uso sistemas de lector de pantalla, porque como no veo lo que dice una pantalla de un celular o de una computadora, uso tales programas, se le proveyeron los programas, se le armó un puesto de trabajo, dándole un escáner para que pueda ver a través del sistema de la computadora los documentos que son copiados y presentados en una pantalla de manera idónea para que puedan ser leídos y escuchados por ella. Nos sorprendimos siempre porque al final ella, con el resto de los sentidos que tiene tan aguzados, con la forma de trabajo que tiene tan distinta a la nuestra, tiene una serie de capacidades que nos superan ampliamente. Yo les cuento como ejemplo, si hay algo gracioso en la oficina es que cuando nuestra compañera quiere escuchar mensajes en su teléfono celular o lee un documento en voz alta, digamos, con los parlantes y que se escuche, tiene acostumbrado su oído de una manera que nosotros no podemos comprender de ninguna manera lo que está diciendo ese texto para ella, y ella lo entiende a la perfección. Y esto es una gran ventaja porque les cuento como ejemplo que en nuestro trabajo una de las cosas que se hacen en las investigaciones es lo que se llama escuchas. Se interviene con órdenes judiciales, las comunicaciones telefónicas de las personas investigadas, se graban en soportes de audio
y eso después se escribe en un texto para poder dejar grabado en papel las cosas que las personas hablan y que pueden ser datos útiles para una investigación. Esa es una tarea que lleva muchísima cantidad de horas hombre de trabajo, sea de policías o de personal de la fiscalía, porque hay que estar escuchando lo que se habla y escribiéndolo. Bueno, en el caso nuestro, incorporar a una persona ciega nos ha permitido que esta persona, que uno la toma creyendo que va a tener que ayudarla, nos ayuda de una manera increíble, porque todo aquello que pasa en audio por sus oídos y por sus manos para ser escrito, lo hace en una velocidad que para nosotros es imposible. Lo hace a 4, 5, 6, más veces multiplicada la velocidad de escucha y de escritura de lo que ella, a lo que ella accede. Y eso nos facilita muchísimo la tarea, porque es una tarea difícil de hacer y lo logra una persona que uno supone que tiene dificultades. Al contrario, tiene otras capacidades diferentes que realmente ayudan muchísimo. En lo social, en lo que es actividad de inclusión y de tratar de manera igualitaria a las personas, bueno, por supuesto que también depende de las características personales de quien uno incluye a una oficina. En este caso nos enseñó con una enorme rapidez que nosotros debemos tratarla con absoluta igualdad, con ninguna clase de trato especial, porque no puede ver, porque tiene desarrollados una serie de recursos que la hace una persona que se puede incluir a nuestro trabajo y a nuestro sistema de relaciones de una manera absolutamente indiferente a su discapacidad. Se mueve por el edificio sin ninguna clase de asistencia. Solo los primeros días necesitó que le indicáramos algunos detalles de dónde estar, dónde moverse, aprender detalles que pueden parecer una tontería para quienes tenemos la vista sana, pero no dejarle una puerta entreabierta, porque ella está acostumbrada a que la puerta o está cerrada o está abierta, no a la mitad. No cambiar de lugar muebles sin avisarle, cosas como esas que son detalles mínimos que uno, con solo estar atento en un primer momento, lo incorpora y aprende que todos tenemos la posibilidad de manejarnos de una manera sencilla, accesible, en la medida que haya una mirada solidaria, una mirada de equipo. Si estamos con personas, sea cual sea la dificultad que tengan o no, lo importante es estar atentos a que tenemos compañeros al lado y a cualquier necesidad que puedan tener. El solo hecho de estar atentos implica que después no es necesario hacer nada, porque todo se automatiza. Es natural saber que si movimos algo ya no hay que ni pensarlo. Mirá, compañera, cuidado que cambiamos esto de lugar, o fíjate que ahora hay un mueble diferente. Solo que lo conozca una vez y ya está. A veces, hablando con ella, habla de que a veces lo tratan en algunos lugares a las personas, en este caso ciegas, como si fuera un mueble. Está ahí, pero como no nos ve, no la vemos. Bueno, no es así. Yo creo que en la medida que uno interactúa con personas con discapacidad, se da cuenta que a través de esa misma discapacidad desarrollan una serie de sensibilidades especiales, de conductas que las hacen personas muy queribles y nos hacen aprender a todos. Yo les cuento, no sé, como cosa graciosa, yo soy medio distraído, será esa parte de mis discapacidades, no soy atento cuando me muevo, miro para adelante, no miro el piso, y más de una vez me choco algo, me tropiezo con algo que está en el piso de una oficina y termina siendo una situación graciosa donde casi me caigo o hago un movimiento torpe. Bueno, la primera persona que se ríe de mí cuando me pasa eso es la persona ciega, y también me da la oportunidad a mí. Cuando a ella le pasa que se choca algo, le digo, ¿viste que a vos también te pasa? No sé, lo cuento porque a uno que no estaba acostumbrado a tratar con personas con discapacidad, era todo un mundo pensar en tratarla así, de esa manera, en verla trabajar de esa manera, en compartir esos momentos en los que deja completamente de lado su discapacidad y la incorpora como una persona, como lo que es, una persona exactamente igual que cualquier otro, con los mismos derechos que tenemos, con las mismas posibilidades de hacer su trabajo. Y bueno, ya que les menciono trabajo, les contaba, en una fiscalía se hacen investigaciones, se hace lo que se llama audiencias, donde se sienta una persona frente al trabajador de la fiscalía, le cuenta alguna situación sobre la que tiene que dar testimonio, y esa persona escribe en un acta, en la computadora,
lo que le va contando. Escribe las preguntas, escribe las respuestas, reformula preguntas y así se hace lo que es un acta judicial. Es un trabajo que lo hace a la perfección nuestra compañera. Uno pensaba, bueno, va a estar sentada ahí haciendo un trabajito más o menos liviano, que no sea problemático, que no tenga riesgos y que si se hace mal no importe. De ninguna manera. En nuestro caso es una abogada muy preparada. Suena el teléfono, llaman diciendo tenés que ir a una audiencia testimonial en una oficina que está a 50 metros de distancia, en otra parte del edificio, hay que atravesar varias puertas, varios pasillos, nadie tiene que decirle nada. Atiende el teléfono, se levanta, avisa, voy a una audiencia, va a la audiencia, se relaciona con las personas de otras oficinas que no son la fiscalía, sin ningún inconveniente, si hay abogados, si hay testigos, si hay policías, quien sea. Realmente es una experiencia maravillosa. Uno trata de estar atento a no tratarla de manera especial, aunque a veces cuesta, sobre todo al comienzo. En realidad, por eso decía que incorporarla nos enseña a incluir, porque uno no lo sabe hacer, no nació sabiendo esto y lamentablemente vive en una sociedad que por ignorancia, por indiferencia, por egoísmo, por individualismo, muchas veces discrimina a las personas diferentes. Por eso digo, es una experiencia maravillosa. Ojalá que esto sirva para que muchas otras personas lo hagan, porque es un aprendizaje, sobre todo en ámbitos como el de la justicia. Como otra anécdota más, les cuento que en oportunidad, después de haber designado a esta compañera de trabajo en la fiscalía, haberla incluido, otro fiscal compañero de trabajo me llamó, tenía oportunidad de incluir a una persona ciega también, y me preguntó, me dice, che, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Vos incorporaste? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Renegaste mucho? ¿Fue una mala experiencia? ¿Fue una pérdida? Porque al final ahora tenés una persona que no puede trabajar, que no sirve, que no cumple, que no rinde. Yo le expliqué, no, de ninguna manera. Hacelo porque es humanamente enriquecedor. No es cierto que uno está haciendo un favor, uno está dando un derecho, reconociendo un derecho de personas que generalmente, al menos en mi país, vienen siempre muy excluidas del sistema de trabajo. Se lo aconsejé, ese compañero primero no se animó a hacerlo y designó a una persona, lo digo entre comillas, lo digo de un modo irónico, sin discapacidad. Le incorporó, todo bien, me contó, mira, no me animé, me pareció que era un lío, que me iba a meter en problemas, y al poco tiempo tuvo una vacante de nuevo. Y ahí dijo, no, a ver, tenemos obligación, ya tengo un colega que me contó que la experiencia es buena, y buscó entonces una persona del régimen de acceso igualitario, ayudó a que la Argentina cumpla un poquito, aunque sea en ese cupo de cargos en el Estado a favor de las personas con discapacidad, y hoy está viviendo la misma experiencia que yo, una experiencia fantástica donde conoció a otra persona también, muy preparada, con una gran sensibilidad social, con una gran inteligencia y también ciego, con una ceguera que no le significa ninguna clase de dificultad. No solo eso, les cuento que esa persona es una persona que después se trasladó a otra ciudad a seguir trabajando en una fiscalía y al incorporarse en ese lugar tuvo oportunidad de conocer lo que en nuestro sistema es un programa que se llama Dirección de Acceso a la Justicia. Es un sistema de trabajo con las personas vulnerables, ya no discapacidades, sino personas muy pobres, personas que viven en barrios marginales, con muchos problemas para acceder a los servicios, a sus derechos, más allá de discapacidades. No acceden a la comida para sus hijos, no acceden a un trabajo, no acceden a vivienda, no acceden a tener sus documentos de identidad que los habilitan para trabajos, para escolaridad, para salud en regla. Bueno, este compañero, también ciego, no solamente rindió de una manera fantástica en el trabajo, sino que hoy es una persona de las que la sociedad supone que deben ser ayudadas, que en lugar de eso ayuda a las personas vulnerables, se presenta en barrios vulnerables, en barrios que tienen ciertos riesgos, porque lamentablemente donde hay vulnerabilidad hay inseguridad y hay violencia, se sienta en una oficina, escucha a personas vulnerables, les resuelve problemas. Digo, es una experiencia increíble. Ojalá que todos aquellos que escuchen esto lo tomen como un estímulo para seguir trabajando en la inclusión,
seguir exigiéndole al Estado que dé todos los derechos de accesibilidad a las personas con discapacidad desde el origen. Estas cosas nos ha enseñado nuestra compañera mucho sobre las leyes que hay sobre esto, sobre todas las prevenciones que hay para que una persona no se sienta diferente por tener una discapacidad, y que siempre falta mucho trabajo para cumplirla. Bueno, a cada una de las personas que escuche esto va mi consejo de que peleen para esto. Felicito la iniciativa de hacer congresos, reuniones de todo tipo para que se trabaje sobre la discapacidad. Y bueno, para saludarlos, finalmente agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes y espero que les sea útil este relato de experiencias humildes desde Córdoba, República Argentina. Saludos para todos.